Bucaramanga es una ciudad que se caracteriza por el gran volumen de comercio informal que se ve en sus calles. Tradicionalmente ha estado presente en muchos puntos de toda el área metropolitana de Bucaramanga y además se encarga de brindar empleo a gran proporción de la población. En la alcaldía de Bucaramanga, para el censo económico en 2021, que es el último que se ha realizado, se ha reconocido hasta el momento un total de 1.679 entre negocios y comerciantes informales. Es un valor aproximado que no se ha desarrollado más, dado que por el momento es muy difícil hacer seguimiento a esos negocios informales, puesto que pueden existir en cualquier punto, en cualquier establecimiento, son muy difíciles de identificar. Entonces es un estimado que se tiene gracias a los reconocimientos tradicionales donde se forman los grandes centros de acopio informal. De este modo se sabe por parte del censo económico que el sector informal brinda empleo al 53% de la población bumanguesa, por lo cual se puede identificar que hay una alta dependencia de la ciudad y sus habitantes a este tipo de negocios. Pero, ¿qué se puede entender por economía informal? El Banco Interamericano de Desarrollo nos brinda una versión concreta que define a la economía informal como una economía o aquellas actividades económicas que son invisibles al Estado o al gobierno por el tema de su evasión fiscal. Esta es una definición más concreta y actualizada. Sin embargo, el concepto se ha venido acuñando desde el siglo pasado a mediados de la década de los 70, con el autor Hart, un británico quien hizo una investigación en el país de Ghana, en África, y como tal identifica la economía informal como aquellas actividades económicas que hacen caso omiso a las normativas que rigen las relaciones de propiedad, el otorgamiento de licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito financiero y los sistemas de seguridad social. Es decir, es una serie de actividades económicas que pasan desapercibidas y no siguen un reglamento formal como lo suelen hacer las empresas normalmente. La economía informal se establece en dos grupos: economía informal legítima y economía informal ilegítima. La economía informal legítima hace referencia a todas las actividades económicas que buscan simplemente satisfacer las necesidades de generar ingresos por parte de las personas que no encuentran empleo o que no pertenecen al sector formal, que no encuentran un empleo, sino que tienen que buscar por sus propios medios la forma de subsistir, pero lo hacen simplemente teniendo labores económicas legales, ya sea como lo que se ve en la ciudad de Bucaramanga, puestos de alimentos, puestos de ropa informales, que es una actividad que se hace por recursos. Por otro lado, está la economía informal ilegítima, y es la que corresponde a todo lo que tiene que ver de manera delictiva, ya sea narcotráfico, hurto, mafia, etc. Pero, ¿por qué razón estas economías informales se desarrollan o por qué tienen un auge? ¿Por qué las personas caen en esa economía informal? Porque no existe suficiente demanda por parte de las empresas formalizadas para las personas. Por lo tanto, eso genera desempleo. Entonces, ese desempleo obliga a las personas, en su afán de conseguir recursos y no morir, y que no sean consumidos por el sistema capitalista, los obliga a buscar la forma de generar ingresos. Y para esto, de manera autónoma, crean sus propios negocios. Esto es un proceso en que estas personas emprenden a partir de las habilidades que ellos tienen, a partir de los recursos que tienen y lo que pueden hacer. Emprenden negocios con el fin de subsistir, pero que no está a la vista del gobierno, no está a la vista del sector formal. No son empresas formalizadas, son simplemente negocios que se forman para generar ingresos y darle frente al desempleo. La economía informal es una alternativa al desempleo. Las personas se quedan en estas actividades informales. ¿Por qué? Porque nota que pueden generar ingresos a partir de estas economías informales. Además, pueden tener mayores ingresos de lo que la tendrían de manera formal. Tienen independencia, no cuentan con jefes y además no cuentan con un margen riguroso de impuestos o de temas fiscales como si lo tienen que hacer las empresas. Por lo tanto, realmente ignoran bastante de estos procesos que le dan cierta tranquilidad. Además, que el hecho de formalizarse implica unos costos, que en la mayoría de estas suelen ser bastante elevados, y esto lleva a que las personas decidan optar y seguir por su cuenta. Entonces, bueno, con base en lo anterior surge la pregunta: ¿los comerciantes informales de Bucaramanga tienen intención de formalizarse? Se desarrolla esta investigación en la cual buscó ir a fondo de manera muy exploratoria, levantar información de parte de los mismos negociantes informales y averiguar su intención de formalizarse. ¿Cómo se hizo esto? La verdad, se hace complejo acercarse al negociante y decirle si está interesado en formalizar su negocio, por lo cual esta investigación quiso desarrollar una metodología de modelo de negocios para poder entender cómo está primeramente cada negocio informal y cómo están ellos, y a partir de esas capacidades que tienen, se puede determinar qué intenciones tienen. Para estos, entonces, se usa el modelo Lean Canvas, de la metodología Lean Startup. Es un modelo para visualizar planes o modelo de negocios e identificar cómo está este negocio, y de allí ver qué tanto interés tienen estas personas. En esta metodología, aquí estamos hablando primero que todo que la investigación es de tipo exploratoria, con un enfoque cualitativo y el instrumento utilizado es una encuesta.
Es un cuestionario que se adaptó del modelo de negocio Lean Canvas. En este modelo se pregunta distintos aspectos de un negocio, tales como sus clientes, sus alianzas, sus ingresos, sus costos, sus canales de comunicación y de distribución, etc. Para eso tienen unas preguntas guías. Pero como aquí se busca era hacer que las respuestas fuesen más concretas y rápidas, que las preguntas se recibieran rápido, entonces se hizo una adaptación y se consiguió una encuesta. La investigación sigue en proceso, pero se obtienen los siguientes resultados parciales. Relación entre género y edad de los propietarios muestra que la mayoría de los encuestados eran mujeres y estaban entre los 15 y los 24 años. De los 66 encuestados, el 30,3% tiene una educación superior, mientras que el 69,7% tiene una educación básica. El tipo de bien o servicio que predomina en los 66 encuestados es el de alimentos y bebidas, con un 43,9%, como se evidencia en la tabla y el gráfico. En el gráfico de estrato de propietarios es muy evidente que la mayoría están entre los estratos 1, 2 y 3, para ser más precisos, el 74,2% de los encuestados. De los 66 encuestados, el 40,9% recibe ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, mientras que solo el 1,5% recibe ingresos mayores a 5 salarios mínimos legales vigentes. De los 66 encuestados, la mayoría, o sea el 62,1%, indican que el costo más alto se va en materiales y equipo, con un nivel de costos inferiores al 75% de los ingresos. Para responder el objetivo principal, en la tabla de intención emprendedora se identifica que el 62,1% no tiene intención de formalizar sus negocios. En el siguiente mapa se evidencian los puntos rojos que hacen referencia a los negocios que sí se quieren formalizar, mientras que los puntos amarillos, por el contrario, los que no se quieren formalizar. Para responder el objetivo principal, en la tabla de intención emprendedora se identifica que el 62,1% no tiene intención de formalizar sus negocios.